pocos los salteños que realmente saben qué es lo que se vota en las próximas elecciones. Esto teniendo en cuenta un montón de análisis que hay que hacer con respecto de lo que está sucediendo en la provincia de Salta, donde vamos a asistir a 4 elecciones. 2 de estas son elecciones primarias, donde tenemos precandidatos y después vamos a pasar a las elecciones generales. Hemos accedido a un estudio que he realizado hace pocos días, entre el 1 de septiembre al 8 de septiembre, se ha realizado un estudio que contempla 1.350 casos en toda la provincia de Salta y que hizo un análisis sobre qué es lo que conocíamos los salteños sobre las próximas elecciones del próximo 6 de octubre. Elecciones que todos sabemos ahora son elecciones para elegir cargos provinciales, se va a elegir por departamentos y ciudades. Vamos a ver entonces qué es lo que arrojaba este estudio, y uno de los primeros datos, y lo que primero se le pregunta a la gente, es si sabe qué se vota justamente el 6 de octubre, y solamente un 51,68% ha manifestado respuestas coincidentes, depende de la localidad donde se tenía que elegir. Digo, se han medido en distintas ciudades, entre ellas Salta capital. Respuestas erróneas, un 30,87%, y lo curioso es que hay un 17% que ni siquiera sabía que había elecciones el próximo 6 de octubre. Este es un dato realmente curioso con respecto de las próximas elecciones. Seguramente, y a medida que nos acerquemos al 6 de octubre, va a haber un mayor conocimiento, pero a tan pocos días, a casi un mes de cuando se hizo esta medición, a un mes de los comicios, realmente el número resulta preocupante. ¿Qué más se le preguntó a los salteños? A ver, todo esto son personas en edad de votar, personas que se manifestaban efectivamente en condiciones de votar. ¿Sabía que en las próximas elecciones se va a utilizar el voto electrónico en toda la provincia? Bueno, acá el nivel de conocimiento con respecto a esta pregunta era alto. Un 76% sabía o había escuchado que se iba a utilizar el voto electrónico en toda la provincia. Pero la pregunta que sigue, que es la que más preocupa y está develando en este momento al gobierno provincial y a la gente del Tribunal Electoral, tiene que ver si la gente sabe o no cómo funciona. Esto también se le preguntó y lo vamos a ver en la próxima placa. ¿Cómo funciona el voto electrónico? Vamos a ver si podemos pasar a la próxima placa. Bueno, acá sí, acá la gente se ha manifestado mayoritariamente en contra. 2 de cada 3 no saben realmente cómo funciona, tienen un conocimiento vago acerca de su funcionamiento. Solamente un 35,87% dijo sí, efectivamente sé cómo funciona a la perfección. Algo conozco pero no demasiado, un 19,74%, y no, directamente no entienden nada de su funcionamiento, la mayoría, un 44,26%. Yo quisiera hacer una salvedad con respecto a estos puntos. Hay lugares, por ejemplo en el caso de Ciudad de Salta capital o en localidades como Aurán, donde mucha gente ya votó con el voto electrónico. Por eso es que ahí ha disminuido un poco el porcentaje en cuanto a desconocimiento sobre el voto. Pero hay localidades, como en el caso, por ejemplo, de Chicuana, que también se estuvo haciendo una medición, en estos lugares llegaba, por ejemplo, al 70% el nivel de desconocimiento sobre la utilización del voto electrónico. Esto creo que lo tenemos en las otras placas, si es que lo podemos compartir. Realmente son datos elevados. Hay gente que ha manifestado, por ejemplo, que ni siquiera conoce cómo son las máquinas donde se va a votar, ¿sí? A partir de los próximos días se calcula que entre mañana y el fin de semana, seguramente ya seguro el lunes, va a estar el escrutinio definitivo, el que nosotros vamos a poder realizar de manera efectiva. El 6 de octubre va a estar en la página electoralsalta.gov.ar. Hasta el momento, y los que se han venido difundiendo no estaban correctos, no eran precisos con respecto de lo que se va a votar el próximo 6 de octubre. Pero bueno, es alto el nivel de desconocimiento. Y el último dato, que también lo teníamos en uno de los titulares del noticiero, que también resulta interesante, a la gente se le preguntó si usted va a votar por categoría o por por categoría o por lista completa. Mucha gente, la mayoría, el 63,76% manifestó que lo va a hacer por categoría. ¿Esto qué significa? Que va a ser una selección de candidatos. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Salta capital, probablemente elija un candidato de un partido para senador, otro candidato de otro partido y de otra lista para diputado, y también va a ser lo mismo en concejales. Va a haber un armado de voto. Este dato es interesante y
habla de un nivel de corte de boleta muy alto, que si se llega a efectivizar, lógicamente después el recuento de votos y el conteo final va a ser interesante para el análisis, porque hay que ver cómo es que se da este corte de boleta. Solamente, lo decíamos, menos de un 33%, 1 de cada 3, va a votar por lista completa. Estos indicadores son indicadores que se vienen sosteniendo del Tribunal Electoral. Los partidos políticos también están al tanto de esta situación, de que los salteños, en la gran mayoría, vamos a utilizar un sistema que es complejo, pero que una vez comprendido, que resulta fácil, una vez que se lo enseñan a uno, resulta fácil de comprenderlo, permite esto, el corte de boleta, y se hace mucho más interesante para las personas tratar de elegir cómo es que va a quedar confeccionado el voto. Como le decíamos, en algunos casos y en la mayoría, la gente seguramente va a optar por lo que es el voto por categoría, una confección que, lógicamente, si uno tiene que hacer una lectura rápida de esto, la gente se va a volcar a elegir por candidatos, los candidatos más conocidos, las mejores propuestas, y no así por partidos políticos, algo que venía siendo una tendencia en elecciones anteriores en la provincia de Salta, por lo menos.